Ofrezcan los cristianos. ¿Qué tal, queridos hermanos? Sean todos bienvenidos a estas reflexiones diarias de la palabra de Dios. Estamos aquí desde la parroquia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Soy el seminarista Candelario y vamos a disponernos el día de hoy para escuchar el mensaje de Dios que nos va a hablar a través de la palabra. La palabra, como dice el Papa Benedicto XVI, que es el alimento de nuestra alma. Pues vamos a disponernos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto que vamos a meditar con todos ustedes es el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículos del 16 al 21. Escuchemos pues el Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer bajaron sus discípulos a la otra orilla del mar. Subieron a una barca y se dirigieron al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido, pero Jesús todavía no había llegado. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encreparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y sintieron miedo. Pero él les dijo: «Soy yo, no teman». Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este tiempo de Pascua meditamos este texto del día sábado de la segunda semana de nuestro tiempo pascual. Y nos encontramos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y el día de ayer nosotros meditamos la multiplicación de los panes, cómo Jesús hace un signo grande, multiplica los panes para darle de comer a las personas. Y están en ese compartir el pan de Jesús hacia sus discípulos, hacia la muchedumbre, que dice la palabra ya en el versículo 16, que ya después de hacer el signo de la multiplicación, en la tarde los discípulos bajaron a la orilla del mar. Es decir, Jesús multiplica los panes en una montaña. La montaña en la Biblia significa el lugar del encuentro entre el hombre y Dios. En ese lugar del encuentro entre el hombre y Dios, Jesús da el pan del cielo, da el alimento. Luego entonces, dice la palabra que al atardecer bajan los discípulos y ellos en la orilla del mar subieron a la barca y se dirigieron al otro lado del mar, a un lugar de Cafarnaúm. Entonces los discípulos se dirigen a Cafarnaúm, pero no va Jesús. Yo me imagino que Jesús les da el envío de ir a Cafarnaúm y Jesús se queda todavía un tiempo más con aquellos pobres. Ya había oscurecido cuando estos discípulos toman la barca y van hacia el otro lado, pero en la barca no va Jesús. Esto es lo interesante del día de hoy. Dice la palabra que cuando ellos entran en el anochecer a ese mar, dice que es cuando empieza un fuerte viento y el mar empezó a encreparse, es decir, empezaron las olas a pegar contra esa barca donde iban los discípulos. Y pues obvio, imagínense, en la noche, el mar tan fuerte que es, empezó a golpear esa barca y los discípulos, dice la palabra, que tenían miedo. Dice que cuando habían remado hacia adentro eran fuertes las olas, era fuerte lo que azotaba la barca, que ellos empezaron a tener miedo, tanto así que dice el texto que ya cuando estaban adentro vieron a Jesús caminar sobre las aguas y les dio miedo. Queridos hermanos, ¿qué nos dice el texto hoy? No se nos tiene que olvidar y tenemos que poner mucha atención cuando el texto nos habla de la barca. Si nosotros actualizamos nuestro texto, la barca es la iglesia. La barca es la iglesia. Nosotros remamos y nos metemos a navegar dentro de la iglesia, que la iglesia nos acompaña, nos dirige, nos guía, nos protege. Pero en el caminar de todo cristiano que se ha acercado a la iglesia, que se ha acercado a Dios, pues no crean ustedes que va a ser fácil. Después de que Jesús nos alimenta con su pan, nos manda a ir a aquellos lugares de pobreza,
Jesús envió a los discípulos a que fueran del otro lado a Cafarnaúm, al lugar donde el pueblo necesitaba el consuelo. Y en ese donde ellos iban a la misión, a Cafarnaúm, es cuando son azotados por el viento. Eso nos pasa a nosotros como cristianos en nuestra vida diaria. Cuando tú y yo caminamos en las cosas de Dios, van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir olas que quieran derribarnos y quieran sacarnos a nosotros de la barca, quieran ahogarnos. Muchos de nosotros tenemos problemas muy fuertes como familia. En la familia hay problemas difíciles, que pareciera que viene una ola y te azota, viene otra ola y te azota y pareciera que ya no puedes hacer nada, pero no hay que desesperarnos. Hoy los discípulos se desesperan ante ese momento tan difícil que están pasando en el mar, y nosotros también nos podemos desesperar ante los problemas, ante las enfermedades, ante las dificultades. Podemos decir, ya basta, ya no puedo. Pero es ahí cuando entra la palabra y cuando ellos van en la barca, cuando nosotros estamos en la iglesia, algo hermoso. Vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Jesús camina con nosotros en la barca. Aunque el problema sea fuerte, Jesús va en la barca, Jesús nos acompaña en la iglesia, la barca la iglesia, Jesús camina con nosotros. Por eso cuando lo ven sus discípulos tienen miedo. Tienen miedo porque imagínense, ven a un hombre caminar en el mar. ¿Quién camina en el mar? El texto también nos quiere dar a entender hoy el Evangelio de San Juan que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene el poder para caminar sobre las aguas. El único que puede caminar sobre las aguas es Dios. Bueno, Jesús es Dios, tanto así que camina. Y aunque ellos tienen miedo, Jesús se le acerca y les dice el nombre de Dios. Si alguno de nosotros en la Biblia quiere conocer el nombre de Dios, pues es el nombre que Dios le dio a Moisés en el libro del Éxodo. Y ese nombre Jesús lo repite y dice, cuando se acerca a la barca les dice, yo soy, y yo soy su Dios, yo soy el que los acompaña, yo soy el que los protege, yo soy el que los cuida, yo soy el que no los va a dejar solos. Y les dice, no teman, hermanos. Ante la dificultad, ante el problema, ante las situaciones difíciles, hoy Jesús nos dice, yo soy tu Dios, quien te ama, quien te quiere, quien te protege, del cual eres tú importante para Dios, y te dice hoy, no temas. Por eso una vez que dice la palabra que se dan cuenta que es Jesús y quieren subirlo a la barca, para ese momento ya han llegado al lugar donde se dirigían. Es decir, ni cuenta se dieron a la hora que se calmó el mar, a la hora que se calmó la tempestad, y Jesús los hizo llegar a la otra orilla. Y eso pasa, cuando Dios está con nosotros, cuando Dios nos acompaña, ni cuenta nos damos a qué hora se soluciona el problema, ni cuenta nos damos a la hora que nuestra vida se empieza a cambiar, ni cuenta nos damos que ese problema que tenemos, esa dificultad, poco a poco se va resolviendo. Pero Dios nos invita a confiar en Él, a saber que Él camina con nosotros, a saber que Él no nos deja, a saber que no hay que tener miedo y hay que confiar en que el yo soy está de nuestro lado. Pero necesitamos creer, necesitamos amar y necesitamos confiar. Pues bien, queridos hermanos, ante este texto hermoso donde Jesús camina sobre las aguas para cuidar, para proteger, para animar a los discípulos, ese yo soy, que la palabra nos dice que se queda con ellos, que así nosotros podamos acompañar a Jesús en el trayecto hacia Cafarnaúm. Pues vamos a pedirle a María que nos acompañe diciendo todos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos, y que tengan un excelente día. Hasta pronto y un shalom para todos.